Buenas noches. Participación Ciudadana pide renuncia del presidente de la Cámara de Diputados por no presentar declaración jurada. Ministro de Salud llama al diálogo a sectores que amenazan con paro. Y renuncia fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions. Inconformidad. Un herido por disturbios tras condena de 30 años a Marlon Martínez y 5 a su madre Marlene por el asesinato de Emily Peguero. Recurrirán. Ministerio Público apelará sentencia contra Marlene Martínez. Sindicalistas advierten que no se puede tocar la cesantía laboral. Hay que esperar. Dicen que acuerdos con China no se verán en lo inmediato. Sigue lucha. Actores del sector salud anuncian el inicio de paros. En tecnología, resguardando. ¿Cómo evitar perder las fotos y videos que tienen en las redes sociales? ¿Qué hacer para mantenerlas seguras? En las económicas, piden frenar. Empresarios y economistas rechazan endeudamiento del gobierno para el sector eléctrico. Lo califican de barril sin fondo. En los deportes, de cumpleaños, Licey celebra 111 años de historia y se mide a los Toros del Este en el Parque Quisqueya. Y en los espectáculos, figuras del arte y el entretenimiento se pronuncian conmovidas tras la sentencia contra Marlene Martínez por el asesinato de Emily Peguero. Comienza de esta manera Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elianta Quintero. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar. Un día lleno de informaciones aquí en la República Dominicana. Nosotros preparados para presentárselas durante toda esta hora informativa, recordándoles que pueden hacer contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales @GNTelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Bueno, la tan esperada sentencia en el caso de Emily Peguero fue emitida el día de hoy. Un herido fue el resultado de las protestas que se generaron a raíz de esta condena de 5 años de cárcel contra Marlene Martínez y 30 para su hijo Marlon por el asesinato de la menor embarazada. La Asociación Dominicana de Profesores en la zona en San Francisco de Macorís y los colegios suspendieron la docencia para mañana ante la continuidad de los disturbios durante la noche del día de hoy. Tenemos en directo a nuestro compañero Miguel Montilla con más información. Adelante, Miguel, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Efectivamente, a esta hora de la noche hay una tensa calma en San Francisco de Macorís, donde ya han disminuido las protestas. Esto luego de que más temprano el segundo tribunal colegiado de la provincia de Duarte dictaminara 5 años contra Marlene Martínez y 30 años la pena máxima contra su hijo Marlon Martínez. Esto por el asesinato de Emily Peguero. Por la concurrencia de crímenes consistentes en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie, previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303, 302 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la ocisa Emily del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años, declara culpable a la ciudadana Marlene Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver. Los magistrados María del Carmen Concepción, Víctor Hinoa y Arelis Camacho tomaron la decisión unánime de enviar a prisión a Marlon y Marlene Martínez, causando ira en el padre de Emily Peguero, quien intentó agredir al abogado del acusado al salir del tribunal. Hemos hecho todo lo que la ley nos permite dentro del marco de lo posible. Es por ello que este tribunal de manera unánime ha decidido de la manera en la que se ha razonado y por lo tanto esperamos que esta decisión sea la que traiga la mayor calma posible.
En tanto que diversos puntos de la ciudad de San Francisco de Macorís se produjeron disturbios, en los que un joven resultó herido en la mano izquierda, a pesar del reforzamiento policial, expresando a la población su inconformidad con la sentencia. Esa sentencia nosotros no estamos de acuerdo con ella, por eso estamos en la calle hoy. Y el tribunal se cedió en darle los 5 años a ella, nosotros estamos esperando 20 como está pidiendo el pueblo. Esto ha sido una aberración, nosotros entendemos de que la justicia no actuó y obviamente nosotros vimos que cuando la fiscalía estaba presentando en el juicio final no fue convincente lo que ellos dieron, porque no hubo una investigación eficaz para que esa mujer hoy también fuera a cumplir 20 años. Vamos a controlar totalmente. Y si tenemos que buscar más refuerzos, buscamos más refuerzos. General, vemos que se están produciendo disturbios aquí en San Francisco de Macorís. ¿Dónde están los disturbios? Bueno, esos son elementos botando basura. Comandante, precisamente en este lugar se emitieron gases lacrimógenos. Bueno, porque había una turba que no dejaba pasar el contingente de seguridad que iba a llevar a los detenidos a la cárcel. Me dieron, yo iba en un motor haciendo un concho y me tiraron con un fusil, me desbarataron. ¿Dónde? Déjame ver. Ahí mismo. Déjame ver la mano, ¿dónde? Vea, me desbarataron la mano, vea. ¿Y cómo fue? Con un fusil. Mientras que organizaciones populares encabezadas por el Falpo y Felabel afirmaron seguirán las protestas como lo ha dispuesto el pueblo. El dispositivo del tribunal ordenó además el envío a la cárcel de Rafael de Marlin Martínez y a la cárcel de Salcedo a Marlon Martínez con una indemnización de 20 millones de pesos. Es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias, Miguel, por la información. Residentes del Distrito Municipal La Vija de la provincia Sánchez Ramírez también se lanzaron a las calles obstaculizando el tránsito y quemando neumáticos en apoyo a la protesta que realizaron en la provincia de Duarte contra la decisión que condenó a Marlin Martínez a 5 años de prisión. Según reporte del corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, miembros de la Policía Preventiva de la provincia Sánchez Ramírez se vieron obligados a limpiar las vías para dar acceso a los transeúntes. Bien, aquí en la capital también se escenificaron protestas por la sentencia de 5 años de prisión dictada contra Marlin Martínez. Ante esto, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que apelará la decisión judicial. Anovi Delgado está en directo desde la Procuraduría con más detalles. Adelante, Anovi. Muy buenas noches. Saludos. Efectivamente, por entender que hay pruebas que demuestran que Marlin Martínez fue cómplice de la muerte de la adolescente Emily Peguero, es que el Procurador General de la República anunció que apelará la sentencia. No la apelamos por un capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados, al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad. Jean Rodríguez explica el por qué debe ser cambiada la sentencia contra Marlin. Fue ella también quien incitó y le dijo a Marlon, al asesino Marlon, que tenía que resolver eso y resolverlo de manera inmediata. Es decir, a su hijo, a quien tenía control sobre él, incitándolo a que cometiera el hecho. Por estos motivos se produjeron manifestaciones en las afueras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son responsables los dos. No es posible que una persona participe en un hecho tan cruel. Le hayan cantado 5 años. Comprendo la indignación que tiene una gran parte de la ciudadanía con esa parte de la sentencia y pueden estar seguros que este Ministerio Público continuará luchando para que se haga justicia y que no haya ningún tipo de impunidad con ese acto tan atroz. Tras detenerse la protesta, decenas de agentes policiales permanecieron en la zona, mientras en esta procuraduría el jefe del Ministerio Público dijo estar satisfecho con los 30 años de prisión contra Marlon Martínez. Es la información esta noche, retorno contigo. Muchísimas gracias, Anovi. La decisión del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís también dividió a juristas y a la población. Deison Ovalles está en vivo desde el malecón de Santo Domingo para ampliarnos la información. Adelante, Deison, buenas noches. Gracias, Elianta, buenas noches. Ciudadanos y abogados consultados expresaron que a Marlin Martínez se le debió dar una pena más grave. Y es que según estas personas, Marlin sí fue cómplice en la muerte de Emily Peguero. Por lo menos la complicidad que establece el artículo 61 del Código Penal, que dice que el que a sabienda de la conducta criminal de los malhechores se preste
a ocultarlo, a darle alojamiento o a trasladarlo de un lugar a otro, entra en complicidad. El pueblo esperaba que fuera una pena mucho mayor. En ese sentido ha habido una indignación. Para mí deberían darle a ella también 20 años o 30, igual como le dieron a Marlon. Por lo menos igual que el hijo o el doble, porque ella fue el cerebro. Si ella no lo hubiera maquinado todo eso, quizá el muchacho no lo hubiera hecho. Mientras que otros abogados se mostraron de acuerdo con la sentencia de 5 años a Marlin, porque el tribunal halló culpable de sustracción de la menor y no complicidad en el crimen. De los hechos que se les imputaron y los medios de prueba que se reportaron al plenario, lo único que podía retenérsele era el ocultamiento del cadáver, y la pena en ese caso es hasta de 2 años, 6 meses a 2 años. Y en el caso de Marlin Martínez, lamentablemente no se configura la complicidad, por lo que ella participó luego de su hijo Marlon Martínez haber cometido el crimen. El abogado de Marlon Martínez dijo que apelará a la sentencia de 30 años. Es la información, retorno contigo al CEP de Noticias. Muchísimas gracias, Deison. Seguimos. Este caso también tiene un matiz psicológico. Nuestra compañera Janet Fernández está con el psiquiatra César Mella para hablarnos del perfil de Marlon Martínez. Buenas noches, Janet. Coméntanos. Adelante. Muchísimas gracias, Elianta, y buenas noches. Así es, nos encontramos en estos momentos en la casa del psiquiatra César Mella para analizar el comportamiento, más bien el perfil psicológico de Marlon Martínez, quien el día de hoy fue condenado a 30 años de prisión y a pesar de esta sentencia no se inmutó ante la decisión de los jueces. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo podemos calificar este comportamiento de este imputado que en el día de hoy le fue conocida una condena de 30 años de prisión? Muy buenas noches. Realmente este muchacho demostró frialdad, falta de emoción, ni una lágrima, como si esperara lo peor. Este joven indudablemente dio muestra de ser calculador, frío, psicópata indudablemente, como dice la gente, que no se amedrentó por lo que hizo ni por la gravedad de matar a su mujer y a un niño en su vientre que era de él. Y su forma de actuar nos recuerda mucho al psicópata antisocial, frío, sin emociones fuertes, y no dio signos reales de arrepentimiento, ni una sola lágrima, ni una sola muestra de conmiseración ni de pena ante lo que estaba ocurriendo. De todas maneras, 30 años es mucho y veremos cómo él puede rehabilitarse en cárceles que son difíciles para reeducar y devolver a la sociedad a un ser humano de mejor calidad. Doctor, ¿podría esta persona en algún momento atentar contra su vida? Lo que estimo es que si él corresponde al modelo antisocial de personalidad, difícilmente atente contra su vida porque él no ha dado signos reales de arrepentimiento. Ahora, aprovecho los micrófonos de este importante noticiero para decirle a la comunidad de San Francisco de Macorís que tenga calma, que se recoja en sus hogares a meditar y espere la apelación que indudablemente ocurrirá en los próximos días. Yo quiero que los padres estén muy atentos al comportamiento de sus hijos, sobre todo cuando están en relaciones sexuales completas a corta edad. Muchísimas gracias al doctor Mella por recibirnos en su hogar. Con esta información, Elianda, yo retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Janet, por la información. Nosotros vamos a presentarles nuestra pregunta del día de hoy que tiene que ver con este caso, y es que si esta sentencia llenó las expectativas de la población según su criterio. Allí tienen nuestras redes sociales para que puedan plasmar sus opiniones. Las estaremos revisando al final del noticiero, @NTelemicro5 en Twitter, en Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Bueno, mucha sensibilidad por el caso de Emely Peguero. Lo vamos a analizar esta noche de manos de dos grandes juristas. Nos acompaña a esta hora el doctor Cándido Simón y también está con nosotros el doctor Luis Rivas. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Encantado. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, en primer lugar, la indignación social del país ante la sentencia se ha sentido durante todo el día y entre ellos, como hemos podido ver, ha habido manifestaciones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, doctor Rivas,
¿Qué análisis podemos hacer de la sentencia que hoy se dio en el caso de Emily Peguero? Mira, yo voy a hacer un juicio preliminar porque todavía no disponemos de la sentencia íntegra. Estamos tratando de interpretar la lectura que se le dio y la motivación que dieron los jueces hoy. Pero en principio, a veces yo debo reconocer que hay una expectativa enorme de justicia, y eso es legítimo, de la sociedad, que a veces puede colidir con la realidad jurídica. En este caso, los jueces lo que retuvieron, descartaron el tema de la complicidad sobre la base de que, no había complicidad con posterioridad al hecho. Hablamos de Marlin, del caso de Marlin. Ajá. De Marlin. En el caso, y todo parece indicar que desde el punto de vista técnico, en buen derecho, es así. O sea, nosotros tenemos, en principio, la complicidad tiene que ser para asistir, ayudar o facilitar el crimen, pero tiene que ser antes o durante el crimen. Eso no dice después. La ley. Eso es lo que dice el texto y lo que ha interpretado la doctrina y la jurisprudencia. Ahora, quiero analizar, porque en las redes sociales se está diciendo muchísimas cosas. Dice Luisín Jiménez. Entonces, por ejemplo, Omega y Marlin Martínez tienen el mismo nivel de culpabilidad, ya que ambos fueron condenados a 5 años. Entonces, Omega y Marlin Martínez le hicieron el mismo daño a la sociedad. Entonces, si Omega es quien oculta el cadáver de Emily y lo condena a 5 años, ¿qué pasa con esa ¿Y eso sentencia? lo dijo un comunicador? No, lo dice Luisín Jiménez. ¿Un comunicador? Creo que fue legislador inclusive. Exacto, ¿sí, no? Correcto. La Un hacedor de leyes. Ah, sí. Mira, el componente más fuerte que tiene este proceso y la razón por la cual la gente está tan altiva es porque los malorientaron a través de los medios de comunicación. La función de nosotros en este escenario es traer la orientación de lo que dice la ley, que es exactamente y nada más lo que tienen que hacer los jueces. ¿Y eso fue lo que hizo el juez en este caso? El sistema de justicia no puede administrarse en el parque público ni por la preferencia, ni por los likes, porque entonces estaríamos jodidos. La comparación es inaceptable, porque el hecho de que una conducta se sancione con un monto de pena determinada y otra conducta de otro tipo con la misma pena, no significa que se trate de lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de Marlin Martínez, como bien dice Luis, es que, señores, la complicidad de una infracción ex post, es decir, después de cometido el hecho, no existe. Y los jueces no pueden aplicar una ley que no exista para hacerse los simpáticos en el parque público. En el caso de Marlin Martínez, lo que la Fiscalía logró establecer, y eso no hay duda de que logró establecerlo, es de que ella colaboró para que ocultaran el cadáver de Emily Peguero. Lo dijo un testigo protegido que fue el boli, que anduvo medio moca con esa niña en el baúl del carro y nadie se disgustó con él porque él negoció con la Fiscalía y su abogado y con los actores civiles y la familia de Emily para que él declarara contra Marlin en específico. Porque fue para eso. Y él estableció que ella sí le requirió que él con Marlon ocultaran el cadáver. Señores, el ocultamiento de cadáver es un tipo penal específico. De manera que desde ese punto de vista ella habría participado como cómplice en el ocultamiento del cadáver, porque ni siquiera fue la que anduvo con el cadáver. La pena máxima de eso son 2 años. Bueno, lo que pasa es que los jueces le llevaron hasta el tema de la sustracción de menor. Eso está por verse. Eso estaría por verse para llegar a los 5 años. Pero lo que sí se demostró es de que ella colaboró instruyó para el ocultamiento del cadáver. Y hubo gente que dijo, bueno, pero también ocultó a Marlon. Aunque no fue así, porque ella lo entregó al otro día y no había orden de arresto el día anterior. Si una madre oculta a un prófugo, la ley no la sanciona. Las madres están eximidas de sanción por ocultamiento de un prófugo. Si fuese el caso de la especie. Lo que pasa es que la Fiscalía, no esta gestión de la Fiscalía en San Francisco de Macorís, el fiscal que estaba antes, que acaba de ser sustituido, que también participó en el proceso, en la audiencia, le vendieron mucha popularidad a la gente y subieron un hashtag 2030, sabiendo él que no era posible procesalmente condenar a Marlin a 30 años de prisión, salvo que se descuidara en la investigación, que sí hubo mucho de eso, asumiendo que por el hecho de que había mucha presión de la opinión pública y de la opinión publicada, porque por algunas redes sociales había opinión publicada y tú sabes la diferencia, creyeran que los jueces se iban a cooptar e iban a dictar sentencia en función de la preferencia
a través de las redes. Ahora vamos a analizar más adelante estos puntos que a lo mejor quedaron en el aire en relación con el proceso. Cuando ustedes hablan de la parte jurídica y además hemos visto opiniones de personas que dicen, oye, esto está pasando porque no se ha reformado el Código Penal y es un grito que en este momento se está poniendo sobre la mesa. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Hay debilidad legal en la República Dominicana y este caso lo evidencia? Definitivamente que sí. Y tenemos un código que fue aprobado, pero fue observado, está detenido por un tema en particular que todos conocemos, que es el tema del aborto. Pero definitivamente que hay deficiencias en el plano legal y que no pueden ser suplidas por el juez. El juez no se puede inventar ni aplicar una sanción más allá de lo que esté contemplado en la ley, lamentablemente. Es decir, que si el código hubiese estado reformado, quizás esta sentencia no hubiese sido como es. Es posible, para ponerte una idea, en el nuevo Código Penal, no procesal penal, en el nuevo Código Penal se había derogado el principio del no cúmulo de pena y se había utilizado, iba a regir el cúmulo de pena. Lo que significaba era que si a Marlon lo juzgaron por el tema de barbarie y tortura y el aborto se le sumaban, ahora no se le podían sumar, ahora se juzga por todo, pero se le aplica la sanción correspondiente a la pena al tipo penal más grave. Mira, la historia de la humanidad da cuenta de que el incremento de penas no baja la delincuencia, ni cambia las conductas punibles. México tiene penas de hasta 208 años. Sin embargo, podemos decir, porque tengan esas penas tan drásticas, ha bajado la criminalidad en México. En Guatemala existe la pena de muerte. ¿Y qué hay con el tema de la delincuencia en Centroamérica, en el propio Guatemala? Sí, incrementar penas no ha reducido criminalidad en ninguna parte del mundo. Sí, exacto. Eso se discute mucho en doctrina, que es el efecto intimidatorio de la pena. En algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero sí hay aspectos que hubiesen podido preverse y regularse mejor. Por ejemplo, el tema del ocultamiento del cadáver y sobre todo, no es el ocultamiento del cadáver de una gente que muere de un infarto y se oculta el cadáver, sino producto de un crimen que es más grave. Y en el Código Penal nuevo sí estaba contemplado ya con penas más graves. Ahora, ese punto quería llegar. ¿Hay algunas debilidades que se hayan podido observar en el proceso que sería de interés analizar, que pudieran haberse manejado mejor? Sacrificar los actores del sistema no hace gracia, ni hace sentido. Ahora van a acabar con los jueces, ahora van a acabar con los fiscales, pero déjeme decirle, esa investigación patológica fue pésima. ¿Sabe qué dice el informe de forense, de médico forense? Y los fiscales y los policías y los jueces no son los que hacen informes, sino un perito. Dice que Marlon murió por el aborto óyeme esto, Luis, Emily murió por el aborto por el golpe en la cabeza. Es decir, que no se ha determinado. O sea, científicamente no es concluyente. Óigame, entonces, de nosotros tres, yo le pusiera, ¿por cuál tú eliges? Entonces cada cual va a elegir por uno. Es decir, que hasta hoy el informe no indica si la muerte de Emily Peguero es por el aborto o por los golpes. Bueno, lo que leyeron los jueces, que es lo que yo he podido captar, el magistrado que leía las motivaciones señaló que el informe había determinado que la persona había recibido un golpe contundente de un objeto contundente y que pudo haber provocado la muerte y que la otra causa de muerte posible había sido el aborto. Dice que de manera individual, separada, ambas podían haber provocado la muerte o de manera combinada también. Es decir, que no es concluyente. Simple. O sea, el juez hizo un razonamiento para buscar un bajadero. Y quiero comprenderlo. Ahora, no es un razonamiento concluyente, porque el juez no puede concluir como a él le parece, sino en función de las evidencias. Y mira, eso era determinante, porque si hubiese sido solo aborto, en principio la pena máxima serían 5 años. Ahora, si hay aborto, si le da el golpe y con el golpe le genera el aborto, ya hay tortura, trato cruel y cuantas cosas, y va a 30 años. De manera que eso era decisivo. Y óigame en detalle, Luis. Él estaba en 4º piso en un edificio en San Francisco de Macorís con ascensor. Los edificios, se supone que es un edificio moderno. Entonces, los edificios de acceso y salida que tienen ascensor, generalmente las escaleras son estrechas, porque eso es auxiliar, es auxiliar. Y él la bajó de un 4º piso por esas escaleras imaginariamente estrechas. ¿Y qué le dice a ellos que el golpe en la cabeza no pudo ser con ese cadáver entre un saco bajando por esas escaleras? Eso no lo determinaron, ni lo averiguaron. Pero otra cosa, y esto suena feo,
porque es doloroso. La información que circuló, que está en el proceso, es que él la habría tirado por un puente después. Supongamos que haya llegado con vida al puente y ruede ese cadáver entre un saco por un puente. Pudo haberse golpeado ahí. Eso tampoco se determinó. Nada de eso se descartó en la investigación científica. Los fiscales no tienen que ver con eso, ni los policías ni los jueces. Fue un estudio forense que no hicieron el levantamiento. Ahora, el golpe contundente no determinaron siquiera con qué fue o con qué pudo ser. Doctor, pero entonces, ¿quién determina que ese informe, en la forma como usted lo está diciendo y lo está analizando, haya culminado el proceso sin conclusión? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, la parte que pretende prevalerse de ese mecanismo de prueba, como es una prueba de tipo pericial como es esta, si observa que hay algún tipo de deficiencia, le correspondía, en este caso al Ministerio Público, hacer las observaciones y hacer las correcciones de lugar. Sobre todo en este tipo de procesos, en el estado actual de nuestro derecho procesal penal, debemos considerar que en este sistema hoy no condena el juez, hoy condenan las pruebas. Y son las pruebas a lo que hay que prestarle atención, a la vinculación, pruebas periciales, pruebas testimoniales. Antes, bajo el sistema de la íntima convicción del juez, había un poco más de apreciación, pero en este caso el juez queda vinculado, está más vinculado en el sistema actual a esas pruebas. Y por eso hoy es la importancia de las pruebas. Si una de esas pruebas fundamentales, como es en este caso la prueba pericial, adolecía o presentaba algún tipo de deficiencia, al que pretendía fundamentarse en esa prueba, debió corregirle en ese momento. Bueno, me están haciendo en el caso hipotético de que fuera. Me están haciendo más señas que un AMED en este momento. Déjale esta pieza. ¿Usted sabía que ese perito no le hizo examen toxicológico? ¿Sabían que si le hubiese hecho un examen toxicológico, probablemente se hubieran advertido si ella tomó algo para el aborto o si le dieron algo para el aborto? Podemos entonces identificar entonces la actuación del Ministerio Público de qué manera. Porque hay muchos cabos sueltos, según ustedes me plantean hoy aquí. ¿Cómo podemos calificar la actuación? Bueno, la de cada uno. Para mí es importante. Y para cerrar, porque ya producción me está haciendo muchísimas señas. Para usted, ¿cómo estuvo la actuación del Ministerio Público? Dos cosas. Esta investigación, salvo la imagen, voy a salvar la reputación de la fiscal actual en San Francisco de Macorís. Esta investigación no la coordinó la fiscal actual, sino el fiscal anterior, que estuvo en el juicio. Fue pésima. Y el otro, pésima. Y el otro componente es que me parece, Luis, que el juez entró en demasiados epítetos contra Marlon. Eso va a tener un costo. Porque cuando el juez no puede insultar a un procesado para condenarlo. Y la verdad es que por lo que dijo, fue muy insultante la opinión. Y si esa opinión la comparten todos los jueces, lo más probable es que hoy, mañana o pasado, porque este proceso acaba de comenzar, para que no se sorprendan, es probable que esa sentencia la anulen si se determina que hubo parcialidad. Estoy simplemente poniendo su posición sobre la mesa. La otra posibilidad, que no tiene bastante experiencia en esto. Yo no quiero emitir juicio sobre la actuación del Ministerio Público. Voy a esperar la lectura íntegra y disponer de la lectura íntegra para estar en mejores condiciones de ver dónde pudo haber habido un fallo, porque es posible que hubiera fallo en la teoría de la acusación, hubiera fallo en la base probatoria del proceso. O sea, no, ahora mismo no quisiera especular. Se puso a venderle a la sociedad 2030. El fiscal anterior, y yo lo digo con la responsabilidad que debo hacerlo, y eso fue lo que encendió la chispa. Ahora el tema viene contra los jueces, y no se puede hacer justicia. No, yo creo que la chispa, vamos a ser honestos. La chispa, ha habido un hecho grave que ha conmovido, o sea, la chispa la encendió. La sociedad, exacto, el hecho en sí, que no necesitaba de lo que dice Cándido de un fósforo. O sea, desde el momento mismo en que la madre se presenta y generó toda esa situación de que ella espera que la niña, a sabiendas de lo que había pasado, evidentemente que ya eso había motivo. Sí, es un caso que ha removido y ha conmovido. Además, no necesitaba que se encendiera. Bastaba con crear una corriente de opinión, porque hay muchísimos procesos terribles, como el de reciente, que un señor mató a la mujer, mató a los niños, violó a las niñas, violó a la mujer, y nadie habla de eso. Lo que digo es, no digo que esté correcto lo que pasó en San Francisco de Macorís, y quiero salvar ese punto. Lo que digo es que hubo, además de eso, una activación desproporcionada para hacer en la opinión pública el juicio, y entonces la gente se frustra cuando no sucede en justicia lo que se ha anunciado.
Doctores, vamos a esperar cómo continúa más adelante, si el caso de verdad entra en alguna otra postura. Yo quiero agradecer infinitamente el análisis que hemos hecho hoy y hemos puesto sobre la mesa de este caso que realmente ha sellado y ha hecho historia en la República Dominicana y que esperamos que no se repita más nunca. Eso esperamos. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Muchísimas gracias, doctor Cándido. Que tengan los dos muy buenas noches y dulces sueños. Gracias. Al volver les diremos quiénes amenazan con paralizaciones. No se pierda más adelante tecnología. Le vamos a decir cómo usted puede salvaguardar, cuidar todas esas fotos y videos que usted tiene en Instagram, en Facebook, en YouTube, cuando esas plataformas colapsen. ¿Qué va a pasar con su foto y video? Nosotros le tenemos una solución para que no pierda todo, así que no deje de acompañar. Más adelante, entérese quién es el Ministerio de Salud llama al diálogo. Y en las internacionales, luego de la pausa, hablamos por qué renunció este miércoles el fiscal general de Estados Unidos. Ya regresamos.